A mí se me recordó hace pocos días que hoy tenía un seminario que daros y la verdad es que no me acordaba. Yo he perdido mucha memoria y desde que está Google he perdido mucha memoria. No es el Alzheimer, es Google el que me lo ha robado. Y bueno, se me ocurrió hacer una refundición entre una conferencia que tenía medio embastada con el tema de las drogas. Yo no soy especialmente un experto en tema de drogas, como ya sabéis, y mis intereses funcionan un poco por otros costados, de manera que he hecho pues lo que he podido en relación a daros una perspectiva un poco evolutiva de la conciencia humana y de los malestares que tenemos los humanos, ¿no? Y donde se inserta precisamente el consumo de drogas y otros malestares en la cultura, ¿no? Como la enfermedad mental o cualquier otro sinvivir de los que aquejan a nuestra especie, ¿no? En este sentido, yo me he planteado esta conferencia con una pregunta, y es la gente por qué se droga, ¿no? Aquí hablamos mucho de drogas, de los efectos de las drogas, de la neurobiología de las drogas, pero probablemente nunca nos hemos preguntado por qué nos drogamos, ¿no? Y nos drogamos todos, ¿no? Con una cosa o con otra. Espero que después de esta conferencia la pregunta cambie de lugar y en lugar de decir por qué nos drogamos, os preguntéis por qué no nos drogamos, ¿no? Porque la verdad es que todo invita, en lo que voy a contaros, a hacer excursiones o hacer viajes o hacer, digamos, evasiones, como hacemos todos cuando nos vamos de marcha, cuando nos vamos a comer o cuando nos vamos a celebrar cualquier cosa. Bueno, yo voy a hacer una... Hay dos maneras de hacer una conferencia. Esto lo digo como ejemplo para cuando tengáis que hacer presentaciones, ¿no? Hay una forma de hacer conferencia que está basada en datos, que son muy aburridas, ¿no? Y otro tipo de conferencias que están basadas en narraciones, que es lo que hacen los curas, ¿no? O sea, contar una historia, ¿no? Contar una historia que tenga un principio, que tenga un nudo y que tenga un desenlace, como en el teatro, ¿no? Las narraciones encajan mejor con nuestra manera de divertirnos y de entender las cosas, ¿no? Mientras que las presentaciones basadas en datos son muy aburridas y además necesitan una interpretación posterior, porque los datos en bruto sirven de poco. Y voy a comenzar con esta diapositiva donde hay una cita de Jung que dice: la conciencia humana. Por cierto, voy a hablar de conciencia humana, consciencia humana y mente humana como sinónimos, ¿eh? Es decir, aunque no sean sinónimos, vamos a entender que cuando hablamos de conciencia estamos hablando de consciencia o de mente, ¿eh? Da igual el término que usemos. Decía Jung que la conciencia es un órgano no es un órgano de síntesis, sino de separación. Separa lo que anteriormente estuvo unido, ¿no? Es decir, que la conciencia humana no sería tanto un órgano tal y como nos lo imaginábamos, de síntesis, sino de desunión, de separación. Ahora veremos por qué sucede esto, ¿no? Vamos a empezar por hablar de qué es la conciencia, ¿no? La conciencia, el estudio de la conciencia viene de muy antiguo, ¿no? Y ahí me parece que hay que rescatar la figura de Bergson, porque sabéis que Bergson era un filósofo que inventó aquello del vitalismo, ¿no? El vitalismo es una doctrina que hoy en día se considera obsoleta
es decir, no se acepta como teoría científica. Sin embargo, a mí me parece que en Bergson hay una serie de ideas que merece la pena rescatar al margen de si el vitalismo es verdadero o falso, ¿no? El vitalismo sostiene que la conciencia es independiente de la materia, ¿no? Y que la conciencia preexiste a la propia materia, y que más allá de eso la conciencia lo que hace es colonizar a la materia para dotarla de conciencia tal y como nosotros la entendemos. Entonces, Bergson es una persona muy interesante, un pensador muy interesante, porque no niega la evolución darwiniana. Es decir, lo que dice Bergson es que la evolución darwiniana explica muy bien la evolución de la materia, pero no explica la evolución de la conciencia. Porque de lo que se trata en la conciencia es de adquirir una mayor complejidad, y lo que dice Bergson, que también lo dicen, por cierto, Heidegger y Ayala, entre los biólogos, es que la evolución no ha terminado. Es decir, que continuamos evolucionando hacia algo que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Esta idea de que la evolución no ha terminado es muy interesante y lo podemos ver en la conciencia humana. Es decir, es verdad que nuestros ojos, nuestras narices, pues es difícil ver que están evolucionando, pero sí que es verdad que en cuanto a la conciencia humana lo podemos ver en la historia, ¿no? La historia que luego repasaremos por encima, ¿no? Es decir, que la evolución de nuestra subjetividad, de la manera en que tenemos de pensar las cosas, de la manera en que tenemos de ver la vida, no ha terminado, ¿no? Bueno, ahí tenéis una figura donde explica la idea de Bergson de que el tiempo no existe, ¿no? Yo siempre lo digo, el tiempo no existe, ¿no? Existe la duración de las cosas, existe la cronología de las cosas, ¿no? Pero el tiempo en realidad no existe, porque necesitaría al espacio para arrastrarse, ¿no? En este sentido, esos conos de luz, como podéis ver, en el presente se presentifican tanto la luz del pasado como la luz del futuro, lo anticipado, la memoria y lo anticipado. En este sentido, el presente no sería más que un punto, un instante, donde se darían cita estas dos alternativas de futuro y de pasado. De manera que eso tiene mucha importancia, porque nosotros pensamos la memoria como algo que se rescata del pasado, ¿no? Y lo que dice Bergson es no. La memoria no es, los recuerdos no es que vuelvan, es que siempre están ahí, ¿no? Es como si el cerebro estuviera atrapado en una red, en un sin sitio, donde de alguna manera todo, el pasado, la memoria, el futuro, la anticipación y el presente se dieran cita en un punto que él llama la hipersuperficie del presente, ¿no? Es decir que, fijaros que Freud y Bergson tienen mucho que ver, en tanto que los dos fueron contemporáneos, no se conocieron, y curiosamente los dos escribieron sobre cosas parecidas. Bergson tiene un libro que se llama La risa, que es muy interesante porque nos explica de qué cosas nos hacen gracia. Y Freud escribió un libro que se llamó El chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? O sea que ambos estaban un poco interesados en la misma historia de por qué nos hacen reír algunas cosas y otras no. Y además, el concepto de inconsciente de Freud es muy parecido al concepto de conciencia cósmica de Bergson, solo que uno lo sitúa afuera y otro lo sitúa adentro, ¿no? El inconsciente freudiano nosotros lo consideramos como un órgano del cerebro, ¿no? Algo que está en el cerebro, mientras que Bergson considera que la conciencia cósmica es algo predado, preexistente, que ya existía antes de que el hombre apareciera y antes de que hubiera vida, ¿no?
Y luego tienen un concepto que es muy parecido, que es el concepto de líbido en Freud es muy parecido al concepto del ambital, ¿no? El impulso creador. Es decir, nosotros por la mañana oímos el despertador y nos levantamos, ¿no? Ese impulso hacia la vida, ese impulso hacia la actividad física, eso de dónde sale, ¿no? Eso de dónde viene. Hombre, diréis, es que tenemos que ir al hospital. Sí, bueno, pero podríamos no ir, ¿no? Podríamos quedarnos en la cama, ¿no? Que es lo que hacen los enfermos mentales, ¿no? Quedarse en la cama, ¿no? Eso que se llama la clinofilia, que se quedan en la cama. No tienen impulso, ¿no? Tienen una especie de falta de energía, de falta de impulso. Es decir, nosotros nos levantamos por la mañana porque tenemos un elan vital, tenemos líbido, tenemos una energía que nos impulsa a cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Es decir, que el concepto de líbido en Freud, el concepto de elan vital en Bergson, el concepto de voluntad en Schopenhauer o el concepto de ¿qué te diría? De conatum en Spinoza es el mismo concepto, es decir, es algo que se infiltra en la materia, que la insufla y que nos permite navegar por el mundo. ¿Navegar por el mundo para qué? Navegar por el mundo para autopreservarse y reproducirse, ¿eh? Esta es la historia donde termina toda el propósito del elan vital. Para Bergson, el elan vital y la vida es un poco la misma idea, y Bergson dice una cosa muy interesante, que es que el elan vital penetra la materia y conduce hacia la evolución, hacia formas de mayor y mayor complejidad, que es lo mismo que decir de mayor libertad. Es decir, que la conciencia evolucionaría por un principio físico que es la entropía. Es decir, cuanto más complejo sea un sistema, menos entropía consume, ¿no? Y entonces la evolución para Emerson sería esto: libertad y novedad, ¿no? El asunto es que, tal y como fuere, la evolución de la conciencia ha dado como resultado una conciencia humana que tiene un representante final, que es el Homo sapiens, y que da como resultado una cultura humana que es mucho más rápida, mucho más veloz que la evolución biológica, que consume eones de tiempo, ¿no? La gracia que tiene la cultura humana es que evoluciona de un modo tan rápido que la evolución natural la desborda, ¿no? Va más allá de ella. Y una de los inventos más importantes de esta conciencia humana es que es recursiva. Recursiva quiere decir que nosotros no solamente conocemos, sino que sabemos que conocemos. Es decir, la conciencia humana es una conciencia que inventó el autosímbolo, ¿eh? Una de las formas de saber si una especie, luego veremos un neandertal, ¿no? Si una especie ha alcanzado el nivel simbólico adecuado, es si hay arte, ¿no? Si hay arte que te autorrepresente, ¿eh? Los neandertales, por ejemplo, pintaban a los muertos y tenían joyas ornamentales para adornar a los cadáveres, ¿no? Pero esto no es autosimbólico, esto es simbólico pero no autosimbólico, ¿no? Es decir, que la gracia que tiene la conciencia humana nuestra es que es recursiva, es decir, se refiere a sí misma, que podemos hablar de nosotros mismos como si estuviéramos fuera, como si fuéramos observador y observado al mismo tiempo. Vamos a ver las características que tiene nuestra conciencia.
para luego veremos si es que qué es lo que tiene esta conciencia nuestra que necesitamos de alguna manera romperla de vez en cuando, ¿no? O olvidarnos de ella. Es como si tuviéramos una sobredosis de autoconciencia, ¿no? Es decir, la conciencia humana es lógico-racional, es decir, nosotros somos seres racionales que aplicamos el principio de la contradicción. Es decir, si es blanco no es negro, si es día no es noche, si es hombre no es mujer, y si es azul no puede ser rojo. Es decir, hay como un principio de contradicción que opera en el pensamiento categorial, ¿no? Esto es así y aquello es de aquella otra manera, ¿no? El pensamiento categorial es típico de las conciencias lógico-racionales. Y otra de las características de esta conciencia recursiva es que está limitada por el tiempo cronológico, es decir, no tenemos tiempo, ¿no? Eso que la gente suele decir, no, es que no tengo tiempo. Eso es verdad, no tenemos tiempo porque estamos midiendo el tiempo con las características cronológicas, ¿no? Estamos bajo el signo de Cronos y de Saturno, de alguna manera estamos condenados a ese horizonte, ¿no? Otra de las cosas curiosas que tiene es que funciona por debajo del nivel de la criticidad, ¿no? La criticidad es un punto a partir del cual la conciencia entra en un orden caótico, es decir, se desorganiza, ¿no? Por así decir, bueno, lo que vemos siempre en la psicosis, lo que vemos siempre en la locura, ¿no? O en la intoxicación. Es decir, ahí lo que estamos viendo es que funciona por encima de la criticidad. Es decir, hay más conectividad en la psicosis desencadenada que en el funcionamiento normal, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, que estamos atendiendo lo que os cuento, estáis funcionando en un nivel alfa de unos 40 hercios, pero eso es, digamos, la atención normal. En el momento en que bajéis la atención, os iréis al nivel beta, que es un nivel de divagar, ¿no? De estar pensando en las musarañas, ¿no? Estamos por debajo del nivel crítico, ¿no? Y ese nivel crítico tiene baja conectividad, no opera con todos los controladores que toca, ¿no? Tener, ¿no? Enchufados, o que podríamos tener enchufados. Nuestra conciencia además descarta información, es decir, de todo lo que os voy a contar hoy os vais a quedar con una cosa o dos, los más listos con tres, pero usualmente vosotros os quedaréis con una o dos. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro descarta, esto no me suena, esto no me interesa, esto me dormí, entré en nivel beta cuando se puso a hablar aquel de Bergson. Yo no sé quién era Bergson, yo no estuve en clase ese día, ¿no? Es decir, un poco así funciona nuestro cerebro, descartando, ¿no? Descartando información. Pero además de todo esto, es que nuestro cerebro es abstracto, es decir, nuestro cerebro puede funcionar con abstracciones y con cosas concretas, con las dos, ¿no? Dos formas duales. Construimos símbolos y encarnamos esos mismos símbolos. Podemos hablar del amor, si queréis, ¿no? Podemos hablar del amor, que es una abstracción, pero es más fácil hablar de la persona que amamos, ¿no? ¿Verdad? Es como más fácil. Cada uno de vosotros podría hablar de esa persona que ama y al final de todo eso junto no sería el amor, porque el amor es una abstracción, no es una sumatoria de experiencias personales, ¿no? Esto sucede con todas las palabras que acaban en dat, ¿no? Por ejemplo, la felicidad, ¿no? La felicidad. Podemos hablar de la felicidad, sí, pero podemos hacer la abstracción de la felicidad. Pero uno solamente puede hablar de un estado felicitario propio, concreto, concreto. Pero nosotros sabemos construir símbolos y somos grandes arquitectos de símbolos, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad, todo eso que acaba en dat, todo eso son símbolos, es decir, abstracciones. Y eso es típico de la conciencia lógico-racional. Y una de las características que tiene esto es que no se puede tocar, es decir, un símbolo no se puede meter el dedo en el símbolo, no se le puede meter el dedo, no es una cosa en sí, es una abstracción, ¿no?
Es por eso que el amor necesita tocar, ¿no? Porque si el amor no tocara, pues estaríamos viviendo en las musarañas, ¿no? El amor necesita, es ciego pero no manco, ¿no? Dicen, ¿no? Es ciego pero no manco, en el sentido de que necesita meter el dedo, tocar, ¿no? En lo concreto. Eros es concreto, Ananke es abstracta. Esto es un poco la idea, ¿no? Que es autorrecursiva, es decir, que nosotros sabemos que sabemos, ¿no? Pues no hace falta decirlo, ¿no? Todo el mundo cuando se levanta por la mañana dice, ¿qué haré hoy, no? ¿A dónde iré? Bueno, hoy no me apetece ir, ¿no? Fijaros que ahí el observador y el observado es el mismo, ¿no? Bueno, yo hoy no sé cuántos y más tal, iré a comer a las 3 y luego me iré. Esta manera de planificar en función de lo que uno sabe que sabe de sí mismo, ¿no? O dicho de otra manera, todo esto nos lleva a una conclusión definitiva, y es que nuestra conciencia es dual, ¿no? Es decir, tenemos una conciencia dual que separa, que divide, que opera con símbolos que están bajo el principio de la contradicción, y por lo tanto la condición fundamental de los humanos es la disociación. Es decir, la disociación no es una enfermedad, la disociación es la condición fundacional de la conciencia humana, es decir, la Spaltung original. Venimos al mundo ya con a los 4 o 5 meses nos ponen una barra y a partir de ahí ya estamos divididos, ¿no? Y esto nos lleva a una cuestión, y es que como somos dos, en realidad, pues a lo que aspiramos en la vida es a ser uno, ¿no? Y de ahí viene ese permanente anhelo de fusión de cuando fuimos uno, ¿no? Se supone que la locura, la intoxicación por drogas, la muerte y el amor y cualquier otra actividad humana tiende precisamente a recuperar aquel estado de plenitud, aquel estado de fusión del que todos procedemos, ¿no? Y que cada uno llama de una manera. Sin embargo, la conciencia primigenia, es decir, la conciencia de la que nosotros procedemos, la conciencia antes de que se hiciera la gran escisión, lo que luego veremos lo que es, pues tenía otras características, ¿no? No funcionaba como nosotros. Para empezar, no era lógico racional, sino animista o mítica, y aquí no hay contradicción. Una de las características del pensamiento mítico es que no hay contradicción, es decir, uno puede ser un héroe y un villano, una mujer puede ser una puta y una madre, un hombre puede ser cobarde y puede ser valiente, puede estar y no estar, puede ir y venir, ¿no? Estas características de ausencia de contradicción es lo que caracteriza la conciencia primigenia, la conciencia animista, ¿no? Probablemente a nivel evolutivo esto se correspondería con la manera de ver el mundo de los neandertales, que luego os contaré alguna cosa sobre los neandertales, porque es el pariente más cercano que tenemos en la evolución de nuestra especie, ¿no? Además es atemporal y espacial, es decir, el tiempo y el espacio no existen, ¿no? Esto es una cosa que se puede ver en los niños, ¿no? En los niños también se puede ver esta historia de la aespacialidad, ¿no? Los niños, hasta que no se ponen de pie, carecen de espacio, ¿no? Y el tiempo viene marcado por los ritmos de las mamadas, ¿no? O por la aparición o desaparición de los objetos de amor y de cuidado. Es decir, el tiempo en un niño no tiene sentido hablar de tiempo, tiene sentido hablar de ritmos de mamadas o de apariciones y desapariciones de objetos, ¿no? El niño, cuando se pone de pie, le pasa una cosa muy importante, que es que comienza a lo que se llama la omnipotencia anal, ¿no? Freud le llamaba la omnipotencia anal, es decir, la capacidad que tiene uno de manipular el mundo a través de la deambulación, ¿no? Es decir, ahí hay una ganancia de poder, ahí hay una ganancia de visión, es decir, cambia todo, cambia la visión, cambia
la cenestesia del cuerpo, ¿no? Cambia un poco todo cuando el niño se pone de pie y comienza a deambular. Es decir, que la conciencia primigenia probablemente el ser humano primitivo se sentía insertado en el espacio de una manera completamente distinta a la nuestra, en que lo que hacemos es que sentimos que nos desplazamos por el espacio, ¿no? Como en una cartulina cartesiana, ¿no? Nosotros en un punto que se va cambiando de lugar, ¿no? Probablemente el Homo erectus no tenía esta visión de desplazamiento, sino de fusión con el espacio, ¿no? Es decir, este tipo de conciencia funciona por los bordes de la criticidad, ¿no? Está muy cerca a la ruptura, muy cerca al caos. No computa los opuestos, es decir, los opuestos no existen para la conciencia primigenia, todo es lo mismo, ¿no? Naturalmente carece de subjetividad, el yo no existe, es decir, esto que nosotros decimos hoy me encuentro bajo de moral, ¿no? Esto un erectus no lo podía decir, ¿no? Porque el yo no existía, no tiene sentido, ¿no? No existía una subjetividad. Lo que existían son sueños y voces en la cabeza, es decir, los dioses son voces en la cabeza, como decía Bergson, ¿no? Es decir, que lo que uno piensa o lo que uno podía, digamos, cavilar, no lo sentía como algo propio, sino como algo que venía impuesto desde fuera, ¿no? Algo que venía impuesto desde la totalidad, ¿no? Podríamos decir. En este sentido, vosotros sabéis que todos los grandes profetas, Mahoma, Jesucristo y todos los que han hecho religiones, pues han sido religiones reveladas, ¿no? ¿Reveladas por quién? Reveladas por una instancia externa, ¿no? Algo que viene de fuera y que se me revela en sueños, ¿no? Me lo dijo Dios mientras dormía, ¿no? Estando durmiendo me dijo Dios. Naturalmente todas estas experiencias suceden después de 40 días y 40 noches de ayuno, ¿no? Que es cuando uno comienza a alucinar de alguna forma, ¿no? Sabéis que 40 es el techo de la alucinación, ¿no? Más allá del cual la deprivación sensorial comienza a hacer efectos. Es decir, la conciencia primigenia conoce pero no sabe. Sí que sabe que hay un león, ¿no? Pero no sabe que o el fuego, pero no sabe que el fuego es el fuego, ¿no? Cree que el fuego es un animal, algo que tiene alma, una cosa animada por sí misma, ¿no? No hay distinción entre el adentro y el afuera, es decir, no hay una barrera que separe la experiencia subjetiva de la experiencia de la totalidad, y uno se siente fundido con la naturaleza, es decir, uno con ella, ¿no? Como veis, estas dos conciencias, la primigenia y la que antes os contaba, la conciencia recursiva, en nuestro cerebro coexisten. Es decir, hay dos. Lo que ocurre es que esta conciencia la tenemos apagada por la luz, por la vigilia, y la tenemos apagada hasta que sale en sueños, o sale en delirios, o sale en psicosis, o sale en una experiencia con drogas, o cuando nos estamos muriendo, o cuando tenemos una enfermedad física, o cuando tenemos fiebre. Es decir, es algo que emerge porque está ahí, siempre estuvo ahí, ¿eh? La hemos, digamos, solapado con otro tipo de conciencias que la borran, como el sol borra el brillo de las estrellas, pero las estrellas sí queréis, aunque no las veamos, ¿no? Pero sucedió algo. No sabemos cuándo, ni sabemos cómo, ni sabemos por qué, pero la conciencia prehumana se extinguió. Hubo un día, probablemente fue una cuestión gradual, no fue de un día para otro, pero hubo una ruptura, una gran disociación, lo que se llama la ruptura de la simetría, y esto
esta gran escisión, pues algunos autores consideran que fue una catástrofe geológica, cada uno tiene una teoría, pero lo cierto es que se produjo este fenómeno de la gran escisión, y como la conciencia no fosiliza, pues no tenemos más remedio de que averiguar no tanto cuándo pasó, sino cómo pasó y por qué, y hacerlo a través de disciplinas secundarias, ¿no? Y aquí hay datos de la paleontología, de la mitología, del arte, de la literatura y de la psicopatología. Yo voy a hablaros de algunas de ellas, no voy a ser muy sistemático con esto, porque luego hay un libro que lo explica mejor que yo y que os recomendaré al final, por si alguno de vosotros lo queréis leer, ¿no? Pero una de las cosas que ahora más están investigando, como sabéis, es el genoma del neandertal, ¿no? El neandertal es una especie que vivió en Europa y en Asia, y que vivió ahí donde veis, que era la zona, digamos, que estaba libre de glaciaciones. Europa, sabéis que quedó aislada por una época de la última glaciación, y ahí se produjo, digamos, un fenómeno curioso, que es lo que yo entiendo que es la gran escisión, ¿no? Bueno, hay muchísimo escrito sobre la mente del neandertal. Yo me he ocupado últimamente de averiguar estas cosas porque tengo una conferencia que dar sobre el trastorno bipolar, y entonces lo he escarbado. Y se saben muchísimas cosas sobre el asunto, de una forma indirecta, naturalmente, porque solamente podemos averiguar cómo pensaba el neandertal a partir de los huesos y a partir de la cultura que tuvieron, ¿no? El caso es que, por lo que piensan los autores que yo he revisado, parece que la mente del neandertal y la nuestra no eran tan diferentes, ¿no? Incluso hay quien piensa que la memoria de trabajo del neandertal y la nuestra era prácticamente la misma, ¿no? La única diferencia que han encontrado entre nosotros y el neandertal es la memoria fonológica, ¿no? Parece que ellos tenían menos sonidos que nosotros, ¿no? Tenían un lenguaje mucho menos evolucionado. Pero sí que es cierto que los neandertales hablaban, y también se sabe que los neandertales tenían un fenotipo de mucho valor, ¿no? Mucho valor, muy valientes, quiere decir, con un endofenotipo de evitación del daño muy bajo, ¿no? Es decir, de hecho, esto se sabe porque se han encontrado huesos de neandertal en confrontación con animales muy peligrosos, ¿no? Parece ser que utilizaban las lanzas o las armas sin lanzarlas, ¿no? Entonces, cuerpo a cuerpo, ¿no? Luchaban cuerpo a cuerpo con los animales, y entonces a partir de ahí los autores han estado investigando este tema, ¿no? Y es lógico, porque si os fijáis dónde vivían, aislados por los hielos, pues podéis imaginaros que vivir en ese entorno era bastante complicado para alimentarse, ¿no? El caso es que entre el sapiens y el neandertal hubo trato sexual, eso está demostrado. Es decir, sabemos que cada uno de nosotros lleva entre un 2 a un 5% del genoma del neandertal. Es decir, somos un híbrido del cromañón y el neandertal. Y además de eso, parece ser que si cada uno de nosotros tiene de un 2 a un 5%, pero nuestra especie tiene un 30%, al menos, de genoma de neandertal. Es decir, que hubo, como vosotros podéis imaginar, y hubo